Buenas jóvenes de BTP Contaduría y Finanzas, asignatura Operaciones Tributarias. Tema: Impuestos sobre la renta para personas jurídicas. Ejemplo 2. Distribuciones Comerciales S.A. durante el periodo fiscal 2020 obtuvo una utilidad antes de impuesto de 2.300.000 empiras, los cuales incluyen 20.000 empiras de intereses ganados por depósitos a plazo fijo. También tiene gastos no deducibles por 30.000 empiras. Determina el impuesto sobre la renta a pagar y los pagos a cuenta. Como podemos ver, se trata de una sociedad mercantil porque el nombre de la empresa termina en SA. ¿Cuáles son las sociedades? Son la sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita simple, en comandita por acciones, sociedad cooperativa y sociedad colectiva. Entonces, como es sociedad, el procedimiento es diferente. Primero vamos a determinar la renta neta gravable. Entonces, vamos a determinar la renta neta gravable. Primero colocamos la utilidad antes de impuestos, los 2.300.000. A eso le vamos a sumar los gastos no deducibles, ¿verdad? Se los sumamos porque no se pueden deducir del cálculo del impuesto, entonces habría que sumárselo. A eso obtenemos la renta bruta, que en este caso es 2.230.000 lempiras. Recuerde que los gastos no deducibles se tienen que sumar a la utilidad antes de impuestos. De ahí le vamos a restar los intereses ganados, 20.000 empiras. ¿Por qué se los restamos? Porque los intereses ganados ya pagaron su impuesto sobre la renta. El banco automáticamente le dedujo de los intereses el impuesto. Por lo tanto, no se deben de incluir en el cálculo del impuesto sobre la renta. Restamos los intereses y nos da la renta neta gravable, que es 2.310.000 empiras. Sobre ese valor se va a calcular el impuesto sobre la renta. El segundo paso es calcular el impuesto sobre la renta. Decimos entonces, impuesto sobre la renta, la fórmula es impuesto sobre la renta es igual a renta neta gravable por el 25%. Sustituimos y tenemos los 2.310.000 empiras de renta neta gravable por el 25%. Y eso nos da un impuesto sobre la renta de 577.500 lempiras. Ahora, a ese impuesto hay que agregarle una aportación solidaria. ¿Cuándo va a ir la aportación solidaria? Cuando la renta neta gravable sea mayor a 1.000.000 de lempiras. En este caso, la renta neta gravable es de 2.310.000 empiras. Entonces es mayor a 1.000.000. Entonces tenemos que sumarle una aportación solidaria. La fórmula es la renta neta gravable menos 1.000.000 por el 5%. Sustituimos y queda 2.310.000 empiras menos 1.000.000 por el 5%, lo que nos da una aportación solidaria de 65.500 lempiras. Recuerde que la aportación solidaria solo va cuando la renta neta gravable es mayor a 1.000.000 de lempiras. Sumamos el impuesto más la aportación solidaria y obtenemos el impuesto a pagar, que es 643.000 lempiras para este ejercicio. Una vez que tenemos el impuesto a pagar, vamos a determinar los pagos a cuenta. Los pagos a cuenta sería el impuesto a pagar entre 4 pagos que se van a hacer. El primer pago, según la ley, va a ser el 30 de junio, el otro el 30 de septiembre, el otro el 31 de diciembre de este año 2020 y el último pago el 30 de abril del 2021. Por la emergencia nacional, los pagos a cuenta, las fechas se han corrido para ayudar a las empresas en esta crisis sanitaria y económica que vive el país. Vamos a determinar los pagos a cuenta, los 643.000 lempiras entre las 4 cuotas, y nos va a dar el pago a cuenta de 160.750 lempiras.
Ahora, para el siguiente ejemplo que vamos a ver, tenemos que leer el artículo 22A agregado por decreto 278-2013 y reformado el 31-2018. Dice que las personas naturales o jurídicas que hayan obtenido ingresos brutos pagarán la siguiente tarifa. Para el periodo fiscal 2020, esto aplica para las empresas que han obtenido ingresos brutos o ventas brutas iguales o mayores a a 1.000 millones de lempiras. Entonces, en el periodo fiscal 2020, de 1 centavo a 1.000 millones de lempiras, se aplica el artículo 22A, ¿verdad? Normal. ¿Verdad? Y los que tienen ingresos brutos mayores a 1.000 millones de lempiras, se les va a aplicar el 1% sobre los ingresos brutos. Ese 1% se va a multiplicar por los ingresos brutos. Ahora, las tarifas establecidas en el presente decreto únicamente se aplicará cuando las tarifas señaladas en el literal A y B del artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta resulten menor al cálculo de la tarifa según los ingresos brutos. Si al aplicar la tarifa normal es menor que el 1% de los ingresos brutos, entonces se va a cobrar el 1% de ingresos brutos por concepto de impuesto sobre la renta. En cambio, si al aplicar la tarifa normal de impuesto sobre la renta, este resulta mayor que el 1%, entonces se va a cobrar la tarifa normal. O sea que de los dos se va a comparar y se va a cobrar la cantidad que sea mayor. Con el ejemplo vamos a aclarar. Tenemos el ejemplo número 3. Distribuciones Múltiples S.A. durante el periodo fiscal 2020 obtuvo ingresos brutos de 1.450 millones de lempiras y una renta neta gravable de 10 millones de lempiras. Determine el impuesto a pagar. Vamos a determinar el impuesto sobre la renta. Primero, mediante la tarifa normal para sociedad mercantil. Vamos a aplicar primero la tarifa normal del artículo 22. Impuesto sobre la renta, artículo 22. Y queda la fórmula impuesto sobre la renta es igual a renta neta gravable por el 25%. Sustituimos y tenemos renta neta gravable. Dice el ejercicio que 10 millones. Esos 10 millones por el 25% nos da 2.500.000 lempiras. Ahora vamos a calcularlo según el artículo 22-A reformado. La fórmula es impuesto sobre la renta, ingresos brutos por el 1%. Sustituimos y tenemos que los ingresos brutos es de 1.450 millones de lempiras por el 1%. El resultado da 14.500.000. Vamos a comparar los dos resultados. Vamos a comparar 2.500.000 lempiras del artículo 22A normal y los 14.500.000 que nos dio en el artículo 22-A. De esas dos cantidades vamos a escoger la cantidad que sea mayor de las dos. Y la que es mayor es la del artículo 22-A, que da 14.500.000 lempiras. Entonces ese sería el impuesto a pagar por impuesto sobre la renta. Vamos a determinar el impuesto a pagar por todo. Ya tenemos el impuesto sobre la renta. Escogimos el del artículo 22-A que dio 14.500.000 lempiras. Ahora hay que calcular la aportación solidaria. ¿Por qué? Porque la renta neta gravable es mayor a 1.000.000 de lempiras. Entonces la fórmula de la aportación solidaria es renta neta gravable menos 1.000.000 por el 5%. Sustituimos,
Vemos el ejercicio que dice que la renta neta gravable es 10 millones menos 1 millón por el 5% y nos da una aportación solidaria de 450.000 lempiras. Sumamos el impuesto sobre la renta más la aportación solidaria y obtenemos el impuesto por pagar, que asciende a 14.950.000 lempiras. Ejemplo 4. La empresa Cemento Júpiter S.A. durante el periodo fiscal 2020 obtuvo ingresos brutos de 1.600 millones de lempiras y una renta neta gravable de 500 millones de lempiras. Determine el impuesto a pagar. Lo primero que vamos a hacer es determinar el impuesto sobre la renta según el artículo 22 normal y también lo vamos a determinar mediante el artículo 22-A reformado. Y se va a escoger cuál de los dos da un impuesto mayor. Primero con el artículo 22 normal. La fórmula es impuesto sobre la renta igual a renta neta gravable por el 25%. Sustituimos y queda impuesto sobre la renta igual a renta neta gravable 500 millones de lempiras por el 25%. Nos da un resultado de 125 millones de lempiras. Ahora vamos a calcular el impuesto sobre la renta, pero según el artículo 22-A reformado. Dice que la fórmula es impuesto sobre la renta, ingresos brutos por el 1%. Tenemos entonces, sustituimos impuesto sobre la renta, 1.600 millones de lempiras, que es el ingreso bruto, por el 0.50%. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no usamos el 1%? Según el mismo artículo 22-A, cuando se trate de empresas cementeras, la tasa se reduce del 1%, se va a reducir al 0.50%, porque se trata de una empresa cementera. Por esa razón no usamos el 1%, sino 0.50%, porque el mismo artículo 22-A nos dice que a las empresas cementeras se le va a reducir la tasa del 1% al 0.50%. Esa es la razón por la que colocamos 0.50%. Multiplicamos y el resultado da 8 millones de lempiras. Comparamos los dos resultados y escogemos cuál de los dos es mayor, 125 millones de lempiras u 8 millones de lempiras. El resultado mayor es 125 millones de lempiras. O sea que en este caso vamos a escoger el artículo 22 normal, porque da la cantidad más alta. Para aclarar mejor el artículo 22-A, tenemos en la teoría que, la cual dice, la tarifa que se aplicará para los sectores siguientes se reducirá del 1% al 0.50% de los ingresos brutos. ¿Qué empresas son? Y tenemos aquí el listado de empresas. Dice que las empresas que se dediquen a la producción, distribución y comercialización de cemento. Las empresas que dan servicios públicos prestados por las empresas estatales. También las empresas que se dediquen a la producción de medicamentos farmacéuticos para uso humano a nivel de productor, importador o comercializador. También dice el sector industrial de la industria de la panadería. También aplica para la producción, distribución y comercialización de productos derivados del acero para la construcción. Y ahí nos aclara que no se va a incluir cuando la empresa se dedique a la venta de chatarra o a la actividad de la industria minera. Y también se le va a reducir la tasa al 0.50% a las empresas que se dediquen a la producción, comercialización o exportación del café. Por eso en el ejemplo anterior la tasa se redujo al 0.50%, porque esta empresa se dedica a la producción de cemento. Vamos con el siguiente paso, que es determinar el impuesto a pagar.
Ya tenemos el impuesto sobre la renta, que escogimos el artículo 22 normal que dio 125 millones de lempiras. Lo escogimos porque es la cantidad más alta. Ahora iría aportación solidaria, porque la renta neta gravable es mayor a 1.000.000 de lempiras. La fórmula es renta neta gravable menos 1.000.000 de lempiras por el 5%. Sustituimos y queda los 500 millones de lempiras de renta neta gravable menos 1.000.000 por el 5%. Nos da una aportación solidaria de 24.950.000 lempiras. Sumamos el impuesto sobre la renta más la aportación solidaria y obtenemos el impuesto por pagar, que da 14.950.000 lempiras. Con esto terminamos.